y de leer la palabra de Dios. Padre nuestro, Señor, una vez más te damos gracias porque estamos aquí, oh Padre, delante de tu presencia, deseando, Señor, que donde quiera que tu palabra se escuche pueda haber corazones convertidos a ti. En esta hora pedimos la porción de tu Espíritu Santo que venga, oh querido Dios, tanto a mí como a cada hermano que ya se presente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermano, muy buenos días. Amén. Le damos la honra y la gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque pues, nos permite un sábado más estar aquí, ¿verdad? Para alabar su nombre. El tema de esta mañana, mis hermanos, es muy interesante. Algunos ya lo conocen, pero cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, algo nuevo aprendemos, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar acerca de, pues, de la familia, ¿verdad? La importancia que tiene la familia en nuestra vida diaria. Antes de todo, yo quiero, mis hermanos, compartir con ustedes y decirles cuán importante es estar en la iglesia. Para algunas personas, ¿verdad?, que nos escuchan en esta mañana, quizá mucha gente piensa, bueno, no tengo que ir a la iglesia porque yo aquí en mi casa puedo orar a Dios. Y tiene razón. Pero nosotros venimos, mis hermanos, estudiando la palabra de Dios, y desde que el pueblo de Dios salió de Israel, el Señor siempre dijo, háganme un santuario, ¿verdad? Háganme un santuario porque voy a reunirme con ustedes. Entonces, mis hermanos, cada vez que nosotros nos reunimos en la casa de Dios, es para tener una relación cercana con Él. Amén. Y más que eso, mis hermanos, es para que nosotros podamos compartir nuestros caracteres unos con otros. Es la forma como yo conozco quién es, cómo es la persona, cómo es un hermano, cómo es el otro. De lo contrario, no sabríamos quién somos. Y yo pienso que Dios, mis hermanos, no se equivocó. Y es por esa razón, mis hermanos, que el Señor dijo, háganme un santuario para reunirnos, especialmente en este día sábado santo del Señor. Amén. La palabra de Dios la vamos a abrir esta mañana en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 12 hasta el 33. Dice, mis hermanos, el versículo número 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Déjenme decirles, mis hermanos, que estos jóvenes del sacerdote Elí, ellos habían sido criados en su hogar con un padre que conocía la palabra. Pero sin embargo la palabra dice que eran hombres impíos, que no conocían de la palabra de Dios. Dice que de chiquitos iban a la iglesia, pero un día ellos se apartaron. Y por eso son calificados, mis hermanos, como hombres impíos. Dice aquí un párrafo de Patriarcas y Profetas. Él era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios, como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio. Entonces nos dice aquí, mis hermanos, que Elí era un sacerdote y era juez. Era un hombre, mis hermanos, que había sido elegido por Dios para ministrar, para, mis hermanos, llevar a cabo la obra que le había encomendado. Él no se hizo sacerdote por sí solo, Dios lo llamó. Pero luego, mis hermanos, dice aquí la historia que Elí tenía un problema. Aunque era sacerdote y juez, mis hermanos, y tenía el poder para llamar la atención al pueblo, a las congregaciones, había un problema grande. El problema de él es que en su casa había problemas, porque sus hijos no le obedecían.
Y ese era un grave problema. Porque aunque él fuera, mis hermanos, líder en el pueblo, algo estaba faltando. Y es que sus hijos estaban fuera. Sigue diciendo la historia. Pero él permitió que sus hijos le dominaran a él. El padre se sometió a ellos. No apreciaban divinamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. El servicio de él era para ellos una cosa común. Desde su niñez se habían acostumbrado al santuario y su servicio, pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de santidad y significado. Cuán importante es, mis hermanos y amigos que nos escuchan, el enseñar a nuestros hijos desde chiquitos. Estos jóvenes estaban enseñados, pero ellos se apartaron de las cosas de Dios. Los servicios que ellos conocían que su padre dirigía, ahora se hacían algo común, sin importancia, como pensando que no era dirigido por Dios. Y el servicio que estaba llevando a cabo no era otra cosa, mis hermanos, que un respeto a lo que Dios había encomendado. Dice aquí más abajito, dice en el versículo 13 del capítulo 2 de Primera de Samuel: y era costumbre que los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Había un culto, venían, mis hermanos, las personas a dar su ofrenda a Dios. El sacerdote tenía su obligación, pero lamentablemente, mis hermanos, cuando estos jóvenes fueron nombrados al puesto de sacerdotes, no estaban capacitados. ¿Qué dice? Cuando hacía la ofrenda, mis hermanos, el propósito era quemar la ofrenda. Pero él dijo: no la quiero cocida, la quiero cruda. Y dice que si no se la daba, él actuaba por la fuerza. Y yo les hago una pregunta: ¿estos jóvenes estaban bien al actuar de esa manera? No estaban bien. Ellos estaban, mis hermanos, no en contra del sacerdote, el padre, no estaban en contra del pueblo, estaban en contra de Dios, por falta de conocimiento, dijo el versículo 12. Por esa razón, cuando la persona que va a la ofrenda decía: yo sé que tiene que cocinarse, era extraño que alguien fuera y le dijera: dámela, si la quiero, porque ellos sabían las normas, cómo era el sacrificio. Pero ellos, mis hermanos, como estaban apartados de Dios, no tomaron en cuenta la solemnidad de este servicio.
Y dice ahí en el 17, 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El venir aquí a la casa de Dios, mis hermanos, necesitamos reverencia, necesitamos respeto, tanto como nosotros como miembros, como hermanos en Cristo. Pero el respeto más grande que nosotros necesitamos al entrar a estas puertas de este templo, mis hermanos, es el respeto a Dios. Quizá estamos pensando, estamos aquí, mis hermanos, pero estamos lejos de la presencia de Dios. Quizá vienen pensamientos que nos quitan la adoración a Dios. No sé. Pero aquí estamos viendo, mis hermanos, un ejemplo de cuando la persona no está sirviendo a Dios como Él desea. Sigue diciendo aquí el comentario. Aunque estaban completamente incapacitados para el ministerio o cargo, fueron puestos en el santuario como sacerdotes para ministrar ante Dios. El Señor había dado instrucciones muy precisas en respecto al ofrecimiento de los sacrificios, pero estos impíos cumplían el servicio de Dios con desprecio de la autoridad y no prestaban atención a la ley de las ofrendas y sacrificios que debían presentarse de la manera más solemne. Miren lo que hacían mis hermanos. No obedecían la ley, no eran reverentes en la casa de Dios, no le daban la reverencia a la adoración a Dios. Una de las cosas muy importantes aquí, mis hermanos, y no lo digo yo, lo dice aquí en el comentario, patriarcas y profetas. El sacerdote, la persona que conoce la palabra de Dios, que tiene discernimiento de la palabra de Dios, tiene que saber, mis hermanos, cuando una persona está apta para hacer las cosas. Y a ellos, mis hermanos, no tenían ese discernimiento. Ellos los pusieron, aún sabiendo que eran personas que no estaban capacitadas para el ministerio de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, mis hermanos, que cuando ellos estaban actuando así, la gente que iba a dar los sacrificios, mis hermanos, empezó a ir de ese lugar. Empezaron a renegar porque los jóvenes estaban portando, mis hermanos, muy groseramente, hacían cosas que estaban fuera de los principios de la adoración a Dios, de los sacrificios a Dios. Y la gente se iba. La gente se alejaba, ya no daban. Mis hermanos aún se aprovechaban de las ofrendas que se daban también ahí. Y la gente se empezó a ir. Porque la adoración que estaba haciendo a Dios, mis hermanos, era incorrecta. Desobedecían a su padre, lo menospreciaban porque ya era mayor de edad, le faltaban al respeto, no le obedecían. Me imagino que él cada día les hablaba, les decía: mi hijo, ¿eso está mal lo que están haciendo? Pero ellos no hacían caso. Así es, mis hermanos, cuando alguien no conoce la palabra de Dios o se aparta de la palabra de Dios, no tiene temor aún de blasfemar contra Dios, pensando que está haciendo lo correcto. Dice en el versículo 22 del capítulo 2: pero Elí era muy viejo y veía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban,
a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, todo lo que este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos, lo que está pasando aquí? Hermanos del otro lugar que nos están escuchando, amigos, cuando uno se aparta de Dios, comete pecados grandes, de los cuales se siente que es imperdonable. Si alguien peca con alguien, el juez, el abogado, a lo mejor le va a ayudar. Pero dice aquí, mis hermanos, si alguien peca contra Dios, ¿quién va a rogar por él? En esta vida podemos nosotros cometer errores, cometer injusticias, y parece como que no pasa nada. Ellos estaban actuando ahí, mis hermanos. No sabemos cuánto tiempo estuvieron ellos sirviendo ahí en el templo. Pero ellos pensaban que nada estaba pasando. Ellos pensaban que nada les iba a pasar. Pero Dios sabía su momento. Hacían injusticias en el templo. Hacían cosas horribles que daba vergüenza. El padre se avergonzaba por eso. Pero ellos seguían haciéndolas. Y hermanos, es verdad. Nosotros tenemos que mucho meditar en lo que hacemos. Porque a lo mejor no va a pasar nada ahorita. A lo mejor el Señor tiene misericordia con nosotros. Pero qué sé yo el día de mañana. Qué sé yo el día de 2 meses, 2 años, 3 años, 4 años. Ellos no murieron al instante. Ellos siguieron haciendo, mis hermanos, injusticias con las cosas de Dios. Pero Dios sabía. Dios estaba viendo las injusticias que estaban pasando ahí. Y a su momento fueron castigados. Y nadie pudo hacer nada. Aún el padre, siendo sacerdote y juez, con grandes privilegios, mis hermanos, no pudo hacer nada. Pero sigue diciendo aquí: dice, mis hermanos, en el 29, dice la palabra de Dios: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Has honrado a tus hijos más que a mí, o engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? El sacerdote Elí, mis hermanos, estaba en grandes problemas. Porque aunque era sacerdote, tenía el temor de mandar a sus hijos. Me imagino que tenía temor que lo golpearan. Tenía temor que lo avergonzaran, que le dijeran algo. Él era muy, muy frágil en su educación con sus hijos. Y era un gran líder él también. Es por esa razón que Dios le dijo: preferiste a tus hijos más que a mí. Les permitiste que ganaran de las ofrendas, que estuvieran en el templo abusando de los privilegios que ellos tenían.
Y hermanos, el comentario dice que abusaban feo del cargo que tenía. Pero Dios estaba tomando nota, mi hermano, de lo que estaba pasando. Usted y yo a veces pensamos que Dios no se da cuenta de lo que pasa en nuestra vida, aún lo que sufrimos. Pensamos como que Dios no sabe. Dios sabe todo. No hay nada que se pueda esconder de Dios. Y ellos seguían actuando mal. Ahí, mis hermanos, gran culpa la tuvo su padre Eli. Porque, mis hermanos, desde chiquito tenemos que hablar con nuestros hijos. Y ahí le falló a él. A veces pensamos, está muy chiquito el niño para decirle, para regañarlo. No podemos decirle nada, está muy chiquito, déjalo que madure. Cuando él madure, mis hermanos, va a ser demasiado tarde. Cuando él madure, es imposible que usted lo pueda enderezar. Decía un señor a un joven, le decía, pórtate bien, derechito como un roble, porque te va ladeado, así te vas a quedar. Y es verdad. ¿Hay luchas? Sí. ¿Hay pruebas? Sí, mi hermano. Como seres humanos, tenemos pruebas con nuestros hijos. Y a veces parece como que no los podemos nosotros controlar. Pero tenemos a un Dios que Él todo lo puede. Amén. Tenemos a un Dios, mis hermanos, que cuando no podamos, Él se encarga. Para bien. Pero lamentablemente, mis hermanos, lo que no pudo hacer Elí, Dios lo hizo, pero lo hizo en contra, me imagino, de la voluntad de Elí. ¿Por qué él no pudo hacerlo? Dijo Dios, bueno, si tú no puedes, pues me voy a encargar yo. Porque el amor, mis hermanos, para un hijo que se porta bien o para un hijo que se porta mal, de una madre, de un padre, es igual. Es igual. No se puede decir al hijo que anda mal, no lo quiero. Uno quiere a sus hijos. Pero en este caso, mi hermano, estamos hablando de Dios, el Padre y sus hijos. Pero sigue diciendo, mis hermanos, aquí, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. En poco, mis hermanos. En poco. Ya tiro poco. Yo honraré a los que me honran, pero los que desprecian, mis hermanos, el Señor no los toma en cuenta. Es tiempo de que nosotros empecemos a respetar el nombre de Dios, de que le demos su lugar, de que confiemos en Él, de que pongamos todas nuestras necesidades, nuestras cargas, todos nuestros problemas, nuestros hijos, nuestro hogar, en las manos de Dios. Y Él, mis hermanos, se encarga, porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Voy a leer otro comentario que está aquí. Por todas las cosas desagradables que se hacían en el tabernáculo de Jehová, mucha gente llena de indignación por la conducta de estos jóvenes se alejó, dejó de subir al lugar señalado para el culto, así el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado. Tú y yo somos la luz de aquellas personas que viven en la oscuridad, que no conocen nada del amor y la presencia de Dios. Tú y yo somos esa luz que la gente quiere ver para venir a conocer dónde está la paz. Y la paz se encuentra en Cristo Jesús. Amén. No hay otro lugar. La gente, mis hermanos, el sacrificio representaba
el sacrificio de Jesús por la humanidad para ser perdonados y ser salvados. Lamentablemente, mis hermanos, el no corregir a nuestros hijos temprano, dice el comentario, trae consecuencias. Y honrar, mis hermanos, yo sé que cuando mucha gente que no conocíamos la palabra de Dios, pues nuestros hijos son lo principal. ¿Estoy mintiendo? Cuando nace un niño, ¿qué, mis hermanos? Le damos todo y le dan al niñito porque hasta planificamos para que este niño nazca y le vamos a comprar y le vamos a hacer y todo esto, mis hermanos, y es bueno, es bueno. Pero conociendo la palabra de Dios, mis hermanos, los hijos son un regalo de Dios, que se nos han encomendado para guiarlos, para educarlos, para decirles, mis hermanos, lo bueno y lo malo que usted y yo conocemos. Pero no podemos dejarlo así nomás, mis hermanos. De lo contrario, el enemigo toma ventaja de eso y ya los agarra. Él los controla, Él hace que hagan su voluntad de Él. Vamos a ir terminando ya, mis hermanos. Dice aquí, somos responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros, por el ejercicio de la autoridad personal o pastoral, como si hubiéramos cometido los tales hechos nosotros mismos. Si yo hablo de los hijos, hermanos, carnales, por aquí lo dice, pero también está hablando de los hijos espirituales. Yo no puedo, mi hermano, hermana, amigo, hermano que me escucha en otro lugar, si yo sé que hay algo que está mal con un hermano, un hijo espiritual, yo no tengo que callar, porque si yo callo, soy responsable de estos pecados que están aconteciendo, solamente por callar. También soy responsable. Dice aquí como si yo lo hubiera cometido. Es tiempo, mis hermanos, de que pidamos a Dios dirección, como dice la Biblia, para decir sí o decir no. Pero no podemos, mis hermanos, hacer lo que hizo lamentablemente el sacerdote Elí, quedarnos callados. Tenemos que hablar, decir, ayudar, porque de lo contrario, mis hermanos, Dios se va a hacer cargo de eso y sería más lamentable, porque Dios nos ama. Pero entonces Dios había hecho una promesa a Elí y la familia, pero ahí, mis hermanos, Dios detiene esas bendiciones. En el 30 dice, por tanto Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En otra palabra, mis hermanos, Dios está dispuesto a darte bendiciones en abundancia, pero si tú las retienes, Dios no puede hacer nada. Aquí en este caso, mis hermanos, Dios había prometido, y lo que Dios promete, lo cumple, pero en este caso, Elí le falló. Ya no puede hacer nada. Y a última instancia, mis hermanos, dice la Biblia que los hijos murieron. En el mismo día murieron los dos. Porque, mis hermanos, hicieron cosas vergonzosas en el templo y delante de la presencia de Dios. El templo, mis hermanos, es para traer nuestra ofrenda a Dios, traer nuestro corazón, pedir perdón por nuestras faltas y pecados, y si no nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdona. Y yo invito a cada uno de ustedes y a las personas que también nos están viendo
que se acerquen a Dios. Dios perdona. Amén. Si nos arrepentimos de todo corazón. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Mejor que los sacrificios es obedecer, la ley guardar y atender a Dios que ofrenda. Vuelve al Señor, será bondadoso, camina en sus mandamientos. Mejor que los sacrificios es obedecer, la ley guardar y atender a Dios que ofrenda. Dirás que Cristo te dispensó, que ya pagó. Recuerda sus mandamientos, pues Él ordenó. Vuelve al Señor, será bondadoso, camina en sus mandamientos. Mejor que los sacrificios es obedecer, la ley guardar y atender a Dios que ofrenda. Los hacedores de la palabra vivirán. Es bueno oír y creer a Dios y obedecer. Vuelve al Señor, será bondadoso, camina en sus mandamientos. Mejor que los sacrificios es obedecer, la ley guardar y atender a Dios que ofrenda. Hermanos, antes de orar, solamente quiero hacer un llamado, porque yo sé que este video se va a ver en muchas partes del mundo, ¿verdad? Pues que se acerquen a Dios. Estamos en tiempos de crisis y mucha gente estamos ignorando que Jesús viene, pero Jesús viene. Amén. Él viene por segunda vez y todo aquel que esté preparado irá con Él. Todo aquel que se pierda, mis hermanos, no va a ser porque Dios lo quiso. Dios nos ama. Va a ser porque usted no hizo la voluntad de Él, no se arrepintió a tiempo y no caminó cerca de Jesús, pensando que era muy difícil acercarse a Él. Es fácil. Solamente arrepiéntase de sus pecados y reconozca que Él es el Creador. Vamos a orar. Padre, está en el cielo, Señor, pero que cada día nos llamas a través de tu palabra, del estudio de tu palabra. Ayúdanos, oh Padre, a escuchar la voz del Espíritu Santo, para que así, oh Padre, cuando tú vengas, que cada día que pasa, Padre, es menos el tiempo que nos queda, estemos preparados. Bendice a cada una de las personas, oh Padre, que ha escuchado, que va a escuchar este mensaje. Este mensaje, querido Dios, no es mío. Este mensaje viene, Padre, de ti para toda la humanidad.
Te agradecemos, oh Señor, porque tenemos el privilegio y la libertad de estudiar tu palabra. Que cada vez que tengamos tiempo lo hagamos para que nuestra alma encuentre paz. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.